Te pido que recuerdes una lista de números, uno tras otro, sin anotarlos. Empiezo a decirlos despacio. 3, 7, 5, 8, 2, 9. ¿Hasta dónde podrías llegar antes de que tu mente empiece a confundirse? Lo más probable es que en algún punto te cueste retener más de 7, 8 o 9 elementos. Y no eres solo tú. La mayoría de las personas en el mundo comparte este límite tan curioso. Nuestra memoria de corto plazo parece tener un techo, un espacio reducido que solo admite unas pocas piezas de información a la vez. ¿Por qué será que nuestro cerebro, tan complejo y poderoso, se comporta como si tuviera una pequeña bandeja que solo puede sostener un puñado de recuerdos inmediatos? ¿Qué secretos se esconden detrás de ese número tan específico? ¿El famoso 7 más menos 2? Buenas noches y bienvenido a Ciencia para Dormir. Aquí hablamos de ciencia en un tono sereno, como si conversáramos bajo la luz tenue de una lámpara, dejando que las ideas fluyan mientras el sueño se acerca suavemente. Si te gusta acompañarnos en estos viajes tranquilos por el conocimiento, te invito a dar like y suscribirte al canal. Así podremos seguir aprendiendo juntos, siempre con calma, siempre con curiosidad. Imagina por un momento que tu vida entera fuera una película, una larga secuencia de escenas encadenadas, con todos los colores, sonidos, aromas y emociones que alguna vez has experimentado. Esa película existe dentro de ti, aunque no siempre seas consciente de ello, y su nombre es memoria. La memoria es esa capacidad que tiene tu mente para almacenar lo que ocurre y, cuando lo necesitas, reproducirlo. Es como si tu cerebro fuera una enorme biblioteca en la que se guardan no solo datos fríos como números o fechas, sino también los recuerdos cálidos de la infancia, el olor de un plato favorito o la melodía que te hace sonreír aunque no sepas de dónde la aprendiste. A veces creemos que la memoria es como un disco duro de computadora, un espacio donde se guarda la información de forma ordenada, esperando a ser abierta cuando haga falta. Pero la realidad es más misteriosa y, a la vez, más hermosa. La memoria no es un archivo estático, sino un proceso vivo. No solo conserva, también transforma, mezcla y reconstruye. Cada vez que recuerdas algo, no solo sacas la carpeta exacta de un cajón, sino que reescribes parte de esa escena. De algún modo, cada recuerdo es como una fotografía que, al ser observada, se vuelve a pintar con nuevos colores. Piensa en un cuaderno de notas. Cuando anotas algo importante, quizá una lista de compras, sabes que ese papel te servirá para no olvidarlo después. Tu memoria cumple una función similar, pero no necesita tinta ni hojas. Es como si llevaras un cuaderno invisible siempre contigo. Allí escribes lo que ves, lo que escuchas, lo que aprendes. Algunas notas se borran con rapidez, como si fueran escritas con tiza en un pizarrón que el viento se encarga de limpiar. Otras, en cambio, se van reforzando, línea tras línea, hasta quedar grabadas con la firmeza de la tinta que resiste el paso de los años. Esta diferencia nos lleva a hablar de los tipos de memoria. No toda la información se guarda de la misma manera. Existen varios sistemas, y entre ellos se destacan dos que conviene distinguir con calma: la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es como esa pizarra pequeña que llevas en el bolsillo. Solo puede contener unas pocas palabras o números al mismo tiempo, y lo que escribes allí tiende a desvanecerse rápidamente si no lo repasas. Es esa capacidad de retener durante unos segundos el número de teléfono que alguien te dicta, lo suficiente para marcarlo, pero no tanto como para recordarlo mañana. O la dirección que te dicen en la calle: gira 2 veces a la izquierda y luego a la derecha, que logras recordar hasta llegar, pero que probablemente olvides después de unos minutos. En cambio, la memoria de largo plazo es como una enorme biblioteca. Allí van a parar los conocimientos más duraderos, el idioma que hablas, las reglas que aprendiste de niño, los rostros de las personas queridas.
Esta memoria no tiene un límite tan marcado como la de corto plazo. Es flexible y expansiva, como un archivo que crece con cada experiencia y que puede acompañarte toda la vida. Ahora, la diferencia entre ambas no solo está en la duración, sino también en la manera en que se procesan los recuerdos. La memoria de corto plazo actúa como una especie de filtro. Es la primera parada a la que llega la información nueva. Imagina una estación de tren muy concurrida. Cada pasajero que llega representa un dato, un olor, un sonido, una palabra, una imagen. Pero no todos los pasajeros se quedarán. Algunos se bajan allí mismo, desaparecen al instante. Otros, en cambio, toman el tren que conecta con la gran ciudad. La memoria de largo plazo. Solo una parte logra viajar hacia ese destino más permanente. Esto significa que, en el día a día, tu mente está constantemente seleccionando qué conservar y qué dejar ir. Y lo curioso es que muchas veces no eres consciente de esas decisiones. ¿Por qué recuerdas con claridad la canción que sonaba en tu adolescencia y en cambio olvidas la contraseña que usaste ayer? ¿Por qué un olor puede despertar un recuerdo vívido de hace 20 años, mientras que el nombre de alguien que acabas de conocer se te escapa como agua entre los dedos? La respuesta está en cómo se organizan los sistemas de memoria y en lo que tu cerebro considera relevante. Lo emocional, lo repetido o lo intensamente vivido suele pasar al archivo de largo plazo. Lo trivial, lo que no practicas, tiende a quedarse en la pizarra pequeña de corto plazo hasta que se borra. Este proceso tiene un ritmo propio, y ese ritmo marca la diferencia entre estar presentes y poder proyectarnos hacia el futuro. Porque sin memoria no habría identidad. Seríamos como viajeros que despiertan cada día sin saber de dónde vienen ni hacia dónde van. Piensa en la sensación de levantarte por la mañana y no recordar lo que soñaste. Por un instante hay un vacío extraño. Esa es la fragilidad de nuestra memoria, y a la vez su poder. Nos da continuidad, nos hace ser quienes somos. A lo largo de la historia, los filósofos y científicos han reflexionado sobre la memoria como un misterio esencial. Aristóteles, hace más de 2000 años, la veía como una especie de tesoro del alma, donde quedaban guardadas las huellas de nuestras experiencias. Más tarde, en la modernidad, se comparó con mecanismos físicos, relojes, cajas, máquinas. Hoy, en la era digital, solemos pensarla en términos de computadoras y procesadores, pero ninguna metáfora alcanza por completo, porque la memoria humana es más flexible y subjetiva que cualquier máquina creada hasta ahora. Un detalle fascinante es que, aunque solemos pensar en la memoria como un único depósito, en realidad no hay un lugar concreto en el cerebro donde se guarde todo. No existe una caja fuerte donde estén apilados tus recuerdos. Más bien, cada memoria es una red de conexiones entre neuronas. Es como si tu mente tejiera un tapiz con millones de hilos diminutos. Al recordar, lo que haces es encender de nuevo ese patrón de conexiones. Si alguna parte del tapiz se altera, el recuerdo cambia también. Por eso la memoria no es infalible. Recordamos con precisión algunos detalles y olvidamos otros. O incluso inventamos fragmentos sin darnos cuenta. Si lo piensas, esto nos muestra lo vivo que es el proceso de recordar. No somos máquinas fotográficas que capturan la realidad tal cual fue. Somos narradores que reescriben la historia cada vez que la cuentan. Y eso explica por qué dos personas que vivieron la misma situación pueden recordarla de maneras distintas. La memoria es tan personal como tu voz o tu mirada. Ahora bien, si queremos entender el límite del 7 más menos 2, necesitamos profundizar en esa pequeña pizarra mental de la que hablábamos. Ese espacio breve y frágil donde caben solo unos pocos elementos a la vez. Porque allí, en la memoria de corto plazo, es donde se pone en evidencia el número mágico que nos acompaña. Estás en medio de una tormenta. El cielo se ilumina de pronto con un relámpago brillante. Cierras los ojos
y aún con los párpados cerrados, la silueta de esa luz queda flotando unos instantes en tu visión. Es como un eco visual, una estela luminosa que se resiste a desaparecer. Eso que experimentas es un ejemplo de lo que llamamos memoria sensorial, la primera parada de todo lo que percibimos, una especie de antesala de la memoria de corto plazo. La memoria sensorial funciona como una puerta giratoria. Todo lo que entra por nuestros sentidos, luces, sonidos, olores, texturas, sabores, pasa por esa puerta. Pero no todo permanece. La mayoría de las impresiones se disuelven en cuestión de segundos, a veces menos de un segundo. Es como si tuviéramos un colador finísimo en el que las experiencias caen de manera constante. Algunas partículas se escurren al instante, otras, las más intensas o relevantes, logran pasar a un recipiente mayor, la memoria de corto plazo. Pensemos en la vista. Cada parpadeo podría borrar la imagen del mundo, pero nuestro cerebro mantiene un pequeño registro de lo que acaba de ver. Lo justo para que no percibamos la realidad como una sucesión de fotografías discontinuas. Ese registro fugaz se llama memoria icónica. Gracias a ella, el relámpago permanece unos instantes en tu mente, o la figura de un objeto sigue estando presente aunque ya no lo estés mirando de frente. Es un recurso delicado, como la huella de un dedo sobre un vidrio empañado. Dura poco, pero lo suficiente para unir un momento con el siguiente. Con el oído ocurre algo parecido. Imagina que alguien te dice una frase, palabra por palabra. Si las palabras desaparecieran en el instante exacto en que las pronuncian, no podrías comprender el mensaje completo. Para que tenga sentido, tu cerebro necesita retener unos segundos el sonido de cada sílaba, encadenándolas en una melodía de significado. Eso es la memoria ecoica, la forma auditiva de la memoria sensorial, como el eco en una montaña, que repite por un breve tiempo lo que se acaba de pronunciar. Esta memoria sostiene los sonidos el tiempo suficiente para que la mente los procese. La memoria sensorial también se manifiesta en el tacto, en el gusto y en el olfato. Piensa en el calor de una taza de café entre tus manos. Aunque apartes la taza, la sensación térmica no se desvanece de golpe. Permanece como un recuerdo inmediato en tu piel. O en el caso de un aroma, al entrar en una panadería, el olor a pan recién horneado se queda impregnado unos segundos, incluso si el aire se mueve y lo diluye. Ese instante de permanencia permite que tu cerebro diga, «Ah, esto es pan, esto es familiar». Sin esa memoria sensorial, cada segundo sería un presente aislado, imposible de conectar con el anterior. La función de este sistema, entonces, es darnos continuidad. La memoria sensorial actúa como el pegamento que une los instantes. Sin ella, verías el mundo como un conjunto de destellos inconexos. Gracias a ella, puedes percibir movimiento en una película, aunque en realidad no son más que imágenes fijas proyectadas rápidamente una tras otra. Tu cerebro retiene brevemente cada fotograma, y al hacerlo, los une en una secuencia fluida. Este detalle es tan cotidiano que rara vez lo notamos, pero piensa qué maravilla. El simple hecho de que puedas ver una pelota rodar o escuchar una canción completa depende de que tu mente guarde esas huellas microscópicas durante unos segundos. Si no existiera la memoria sensorial, todo se desmoronaría como un mosaico cuyas piezas nunca llegan a juntarse. Ahora bien, la memoria sensorial no es perfecta ni ilimitada. Más bien, es como una ola que avanza y se repliega sin cesar. Apenas notas la cresta, ya se ha deshecho en la arena. Su duración se mide en milésimas o segundos. Lo que logra captar debe decidirse de inmediato, o se desvanece, o asciende al siguiente nivel, el de la memoria de corto plazo. Imagina que entras a una habitación repleta de objetos. Tus ojos reciben miles de estímulos al mismo tiempo, formas, colores, movimientos. Sin embargo,
Solo unos pocos llegan a tu conciencia. Quizá recuerdas el cuadro colgado en la pared o la persona que se mueve en un rincón. Lo demás, lo que tu cerebro consideró irrelevante, desaparece al instante. Ese filtro inicial es la memoria sensorial trabajando en conjunto con la atención. Es como si un guardia seleccionara qué invitados pueden pasar a la fiesta de la conciencia y cuáles deben marcharse en silencio. Este mecanismo tiene mucho sentido si lo piensas en términos de supervivencia. Nuestros antepasados vivían rodeados de estímulos, ramas moviéndose con el viento, el crujido de la hierba, el canto de los pájaros. Si el cerebro hubiera intentado guardar todo con el mismo nivel de detalle, se habría saturado. Pero la memoria sensorial permite captar el entorno y retener lo justo para decidir. Esto importa, esto no. De ese modo, un sonido repentino en la maleza podía quedarse registrado el tiempo suficiente para generar una reacción. ¿Es el viento o un depredador? Esa fracción de segundo podía marcar la diferencia entre vivir o no. Hoy en día, aunque ya no vivamos en selvas llenas de peligros, este proceso sigue siendo esencial. Piensa en cuando conduces un automóvil. Ves decenas de señales, luces, otros vehículos. La memoria sensorial te permite integrar rápidamente todo ese caudal de información. Aunque la mayor parte se pierda, no necesitas recordar cada detalle de la calle, sino lo justo para reaccionar a tiempo. Un ejemplo más cercano y sencillo. Cuando alguien te hace una pregunta en medio de una conversación, tu cerebro ha retenido las últimas palabras lo suficiente como para que puedas responder con sentido. Si todo se esfumara de inmediato, estarías constantemente perdido, sin poder hilar frases ni comprender lo que ocurre a tu alrededor. Lo curioso es que muchas veces no nos damos cuenta de la existencia de esta memoria porque sucede en un plano muy sutil. Es como un telón de fondo invisible, pero sin ella, el resto de la memoria no podría funcionar. Sería como intentar escribir en un cuaderno sin que la tinta se adhiera al papel. La memoria sensorial es ese primer trazo que hace posible que lo siguiente tenga continuidad. Hay experimentos que ilustran su funcionamiento. Uno de los más conocidos consiste en mostrar a una persona una imagen llena de letras durante apenas una fracción de segundo. Cuando se le pide que repita las letras que vio, suele recordar solo unas pocas, pero si se le indica una fila específica justo después de mostrar la imagen, puede recitar más letras de esa fila de lo que parecía posible. Eso demuestra que, aunque la información desaparezca rápido, durante un instante más largo de lo consciente, la memoria sensorial retiene una copia casi completa de la escena. Es como si hubiera una fotografía borrosa que se desvanece gradualmente, pero de la que aún podemos rescatar fragmentos si sabemos dónde mirar. Este fenómeno se aplica también al oído. Seguro te ha pasado que alguien te dice algo y, distraído, no prestas atención. Entonces preguntas, ¿qué dijiste? Y justo en ese momento, tu mente reproduce las palabras que parecían perdidas, como si tuvieras un pequeño grabador interno que almacena lo último escuchado, lo suficiente para recuperarlo. Esa es la memoria ecoica en acción. Lo interesante es que la memoria sensorial no trabaja sola. Está íntimamente ligada con la atención. Es como si tu cerebro tuviera un escenario lleno de actores, pero el reflector de la atención solo iluminara a uno o dos. Los demás siguen ahí, por un instante hasta que se apaga la luz. La memoria sensorial ofrece la posibilidad de elegir qué se quedará con ese foco y qué se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la relación con la memoria de corto plazo es clave. La sensorial es apenas la antesala. Para que un recuerdo pueda mantenerse unos segundos más y ser manipulado, debe dar el salto a la memoria de corto plazo. Es como si la huella del relámpago, al ser notada, se transformara en una palabra que escribes en tu pizarra mental. Solo así puede sobrevivir más allá de los primeros segundos. La transición entre estos sistemas es fluida. No hay un límite claro que diga,
Aquí termina la memoria sensorial y comienza la de corto plazo. Más bien, es un proceso continuo, como el cauce de un río que alimenta a un lago. La corriente inicial, breve y veloz, lleva parte de su caudal a una superficie más amplia, donde el agua puede quedarse un poco más. Podemos decir entonces que la memoria sensorial es la primera chispa, la huella instantánea de lo que vivimos. Nos permite conectar un segundo con el siguiente y da a nuestro mundo la ilusión de continuidad. Sin ella, ni siquiera podríamos apreciar el paso de una frase, el movimiento de una ola o la luz intermitente de una estrella. Para comprender cómo llegamos al famoso límite del 7 más menos 2, necesitamos ahora explorar esa siguiente parada, la memoria de corto plazo. Allí es donde los recuerdos inmediatos se asientan unos segundos más, luchando por permanecer antes de desvanecerse o ser archivados en la memoria de largo plazo. Imagina que alguien te dicta un número de teléfono. Te lo dice despacio, cifra por cifra. 4, 7, 2, 5, 1, 3. Mientras escuchas, repites en silencio la secuencia dentro de tu cabeza. No tienes dónde anotarla, así que confías únicamente en tu mente. Durante unos segundos la retienes intacta, como si las cifras estuvieran flotando en un espacio interior. Ese instante de almacenamiento, tan breve y tan frágil, es lo que llamamos memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es como una pequeña sala de espera dentro de tu mente. Allí llega la información que acabas de percibir y se queda un ratito, lo justo para ser utilizada o desechada. No está pensada para guardar recuerdos de por vida, ni siquiera de horas. Su función principal es sostener datos inmediatos durante unos pocos segundos, tal vez un minuto si los repasas constantemente. Después, esa información tiende a desvanecerse, como un dibujo hecho con el dedo sobre la arena húmeda que pronto borra la marea. Podemos definirla como un sistema de almacenamiento temporal. Su característica esencial no es tanto la duración, que ya sabemos que es muy breve, sino su capacidad limitada. Y es aquí donde aparece el misterio y la belleza de nuestra mente. Porque, aunque tenemos la sensación de que podemos retener muchas cosas al mismo tiempo, en realidad lo que cabe en esta pequeña sala es sorprendentemente poco. Volvamos al ejemplo del número de teléfono. Mientras lo repites en silencio, tu mente está realizando un esfuerzo activo para mantenerlo. Pero si alguien interrumpe y te pregunta otra cosa, es muy probable que la secuencia desaparezca de inmediato. Un simple ¿quieres café? Puede borrar en un segundo los dígitos que estaba sosteniendo en equilibrio. La memoria de corto plazo es así de delicada, como una bandeja con vasos de cristal que se puede volcar al menor tropiezo. Esta fragilidad no significa que sea inútil, todo lo contrario. Es fundamental para nuestra vida cotidiana. Gracias a ella podemos seguir una conversación, leer una frase larga y entender su sentido, hacer cálculos mentales o simplemente recordar las instrucciones que alguien nos dio hace instantes. Imagina que te dicen, dobla en la segunda esquina a la izquierda y luego cruza la calle. Esa indicación vive unos segundos en tu memoria de corto plazo, lo justo para guiarte hasta el lugar indicado. Sin este recurso, cada instrucción se perdería antes de poder usarla, y viviríamos en un presente desconectado, incapaces de hilar acciones coherentes. Aquí conviene distinguir dos aspectos importantes: la duración y la capacidad. A menudo se confunden, pero no son lo mismo. La duración de la memoria de corto plazo se refiere al tiempo que una información puede permanecer allí, sin repaso. Diversos estudios muestran que, en promedio, los datos se mantienen unos 20 o 30 segundos. Después, tienden a desvanecerse. Sin embargo, hay un truco. Si repites o repasas esa información, puedes extender su permanencia. Es lo que hacemos cuando repetimos una dirección en voz baja una y otra vez hasta llegar a destino. Este proceso se llama ensayo de mantenimiento. Pero incluso con repaso, lo que retienes sigue siendo muy vulnerable a las distracciones.
Basta con que algo capture tu atención para que se borre de golpe. La capacidad, por otro lado, se refiere a cuántos elementos distintos puedes retener al mismo tiempo en tu memoria de corto plazo. Y aquí es donde aparece ese número curioso del que hablábamos antes, el famoso 7 más menos 2. Es decir, la mayoría de las personas puede sostener entre 5 y 9 elementos simultáneamente. No importa si son palabras, números o imágenes simples, el límite se mantiene sorprendentemente estable. Es como si nuestra pizarra mental tuviera espacio solo para unas pocas fichas antes de saturarse. Este límite ha sido confirmado en numerosos experimentos a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando se le pide a alguien que escuche una lista de números y luego la repita, rara vez puede superar ese rango. Lo mismo ocurre con letras o palabras cortas, y aunque se puede entrenar un poco, la barrera parece estar inscrita en nuestra arquitectura mental. La memoria de corto plazo no es una maleta elástica que puedas llenar sin fin. Es más bien una caja pequeña que cumple con su propósito precisamente porque no acumula demasiado. Podríamos compararla con la bandeja de un camarero. Lleva algunos platos en equilibrio, pero si intentas apilar demasiados, se caen. Del mismo modo, tu memoria de corto plazo sostiene unos cuantos datos, pero al llegar a su límite, empieza a fallar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te dicta una lista de cosas para comprar y, al llegar al supermercado, recuerdas solo las primeras y las últimas, olvidando las del medio? Ese es el efecto típico de la capacidad limitada. Ahora bien, esta restricción tiene una explicación funcional. Si nuestra memoria de corto plazo pudiera almacenar decenas de elementos, tal vez estaríamos constantemente abrumados. La atención se dispersaría y sería difícil decidir qué es realmente importante. La limitación, en cierto modo, nos protege. Nos obliga a priorizar, a seleccionar lo relevante y descartar lo accesorio. De este modo, la memoria de corto plazo actúa como un filtro que prepara el terreno para la memoria de largo plazo. Solo una parte de lo que llega aquí pasará a guardarse de forma más duradera. La diferencia entre duración y capacidad puede verse con claridad en la lectura. Cuando lees una frase, las palabras que ya viste permanecen unos segundos en tu memoria de corto plazo. Lo justo para que, al llegar al final de la oración, puedas comprenderla en conjunto. Si la frase es muy larga y complicada, tal vez tu memoria de corto plazo se sature. Entonces tienes que retroceder y leer de nuevo, porque los primeros elementos ya se desvanecieron. Aquí la duración juega un papel. No es que no puedas almacenar más, sino que el tiempo de retención ya se agotó. Por otro lado, piensa en cuando alguien te da instrucciones que incluyen varias tareas. Saca la basura, apaga las luces, cierra la ventana y no olvides regar las plantas. Si lo intentas sin anotarlo, es probable que recuerdes las dos primeras cosas, y tal vez la última, pero olvides alguna del medio. Eso es la capacidad limitada en acción. Puedes retener algunos ítems, pero al llegar al tope, el resto se pierde. Un aspecto fascinante de la memoria de corto plazo es que no solo almacena información pasivamente, también la manipula. Cuando haces una cuenta mental, como sumar 37 más 25, no tienes una hoja para escribir los números. Lo que haces es retenerlos en tu mente unos segundos y operar con ellos. Es un ejemplo de cómo la memoria de corto plazo se transforma en lo que los psicólogos llaman memoria de trabajo. Un espacio mental donde no solo guardas, sino que también procesas datos. Sin embargo, lo que define a la memoria de corto plazo y lo distingue de otras formas de memoria es ese carácter efímero y limitado. Es como el escenario pequeño de un teatro donde solo caben unos pocos actores a la vez. Los demás esperan detrás del telón, y si no entran en el momento justo, quizá nunca lo hagan. Esta limitación, lejos de ser un defecto, es una pieza esencial de cómo funciona la mente humana. Nos obliga a vivir el presente con atención selectiva. Lo que no cabe en esa pequeña sala, lo dejamos ir. Y lo que sí entra,
tiene la oportunidad de convertirse en parte de nuestra historia si logra pasar a la memoria de largo plazo. Así, podemos ver a la memoria de corto plazo como una frontera delicada entre el instante y la permanencia. Es el puente entre la percepción inmediata y los recuerdos duraderos. Allí se libra una batalla constante entre lo que se olvida y lo que se guarda, entre lo que dura unos segundos y lo que se convierte en aprendizaje para toda la vida. Si recuerdas el número de teléfono, si logras seguir una conversación, si comprendes una frase larga o resuelves un cálculo mental, es gracias a esta forma de memoria. Breve, limitada, vulnerable, pero indispensable. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo hacemos para engañar o ampliar este límite? ¿Hay maneras de retener más de 5, 7 o 9 elementos a la vez? En otras palabras, ¿podemos doblar las reglas de esta pequeña sala de espera? La respuesta nos lleva al siguiente tema: las estrategias que utilizamos para agrupar la información y así vencer, al menos un poco, el límite del 7 más menos 2. En 1956, un psicólogo llamado George Miller publicó un artículo que se volvió célebre en la historia de la psicología cognitiva. Su título era en apariencia sencillo: The Magical Number 7, Plus or Minus 2. Allí presentaba una observación que parecía casi trivial, pero que con el tiempo se convertiría en una de las ideas más citadas para explicar cómo funciona nuestra mente. Miller notó que, cuando se trata de retener información inmediata en la memoria de corto plazo, la mayoría de las personas solo podía manejar entre 5 y 9 elementos, ni menos, ni mucho más. Ese rango se convirtió en un misterio fascinante. ¿Por qué nuestra mente, con todo su poder, parece funcionar dentro de una franja tan estrecha? Lo llamaron el número mágico, 7 más menos 2. Mágico no porque tenga propiedades sobrenaturales, sino porque aparecía una y otra vez en los experimentos, como si estuviera inscrito en los límites de nuestra mente. Pensemos en un ejemplo muy cotidiano. Supongamos que alguien te dicta una lista de palabras al azar: árbol, río, sol, pájaro, montaña, nube, fuego, casa, perro, guitarra. 10 palabras, simples, comunes. Cuando intentas repetirlas, lo más probable es que recuerdes unas 7 u 8 y que las del medio se te escapen. Si la lista es más corta, de 5 o 6 elementos, probablemente la retengas con facilidad. Si es más larga, empieza la dificultad. El rango aparece con claridad. Miller observó que este fenómeno no se limitaba a palabras. Ocurría con números, letras, figuras geométricas, incluso tonos musicales. La memoria de corto plazo, ese espacio mental tan delicado, parecía tener un umbral universal, entre 5 y 9 unidades de información al mismo tiempo. Piensa en lo que ocurre cuando te dan un número de teléfono de 7 dígitos. Para la mayoría de las personas es posible recordarlo sin demasiada dificultad, siempre que lo repitan mentalmente unas cuantas veces. Pero si a ese número se le añaden más cifras, como ocurre con los números de teléfono internacionales o las tarjetas de crédito, recordarlo de un tirón se vuelve casi imposible. Por eso solemos agrupar los números en bloques: 4 dígitos, luego otros 4, y así sucesivamente. Sin darnos cuenta, estamos aplicando estrategias para adaptarnos a la capacidad limitada de nuestra memoria. Lo interesante es que este límite no es un número fijo para todos, sino un rango. Algunas personas tienden hacia el extremo inferior, recordando alrededor de 5 ítems. Otras hacia el superior, llegando hasta 9. Pero lo extraordinario es que en general casi todos nos mantenemos dentro de esa banda estrecha. No hay quien recuerde de golpe 20 elementos distintos en la memoria de corto plazo sin recurrir a técnicas especiales. Eso nos dice que no es cuestión de práctica casual, sino de cómo está diseñado nuestro cerebro. Este hallazgo despertó debates intensos. ¿Por qué 5 a 9? ¿Por qué no 3 o 15?
Algunos científicos han sugerido que el límite tiene que ver con la capacidad de atención consciente. Otros que refleja la cantidad de información que puede circular en los circuitos neuronales antes de que se pierda por falta de repaso. Sea cual sea la causa, el número mágico se volvió un emblema de nuestra mente. Un recordatorio de que no somos máquinas infinitas, sino organismos con fronteras precisas. Podemos probarlo de manera sencilla. Te propongo un ejercicio mental. Trata de repetir esta secuencia de números. 4, 9, 2, 7, 6, 3, 5, 8. 8 dígitos. Si los dices en voz baja 2 o 3 veces, probablemente los recuerdes. Ahora intenta con esta otra. 7, 1, 4, 9, 6, 2, 8, 5, 3, 0, 4, 7, 12 dígitos. Aquí las cosas se complican. Lo habitual es que recuerdes las primeras cifras y las últimas, pero que las del medio se mezclen o desaparezcan. Eso es la capacidad del 7 más menos 2, actuando con toda su fuerza. El mismo patrón aparece en otros aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando intentamos recordar una lista de tareas pendientes, es frecuente que podamos enumerar unas 6 o 7 sin dificultad, pero que al llegar a la décima se nos escape alguna. También ocurre con nombres. Si en una reunión conoces a muchas personas de golpe, recordarás con suerte 5 o 6 nombres. El resto se evaporará antes de que tengas oportunidad de asociarlos a un rostro o un detalle más duradero. Miller no solo observó el límite, también notó algo curioso: la flexibilidad de lo que llamamos ítem o unidad de información. Un ítem no tiene por qué ser una sola letra o número. Puede ser un grupo de ellos, si tu mente los organiza como una unidad. Por ejemplo, 1984 puede recordarse como 4 dígitos sueltos, o como el año 1980, y 4, en el primer caso, ocupa 4 espacios en tu memoria de corto plazo. En el segundo, solo 1. De esta manera, con ingenio, podemos engañar al límite del 7 más menos 2. Esa idea abrió la puerta al concepto de chunking o agrupamiento, del que hablaremos más adelante. Pero por ahora basta con entender que nuestra memoria de corto plazo tiene una capacidad definida y que funciona mejor cuando organizamos la información en unidades significativas. Podríamos decir que el número mágico es como el ancho de una carretera. Puedes tener coches grandes o pequeños, pero la carretera sigue teniendo solo unos carriles determinados. No importa qué transporte uses, si intentas meter demasiados vehículos al mismo tiempo, se producirá un atasco. De la misma forma, la memoria de corto plazo puede manejar 7 unidades, más o menos 2, sin importar si esas unidades son simples o complejas. Es importante aclarar que el número de Miller no pretende ser exacto hasta la última persona. Existen diferencias individuales, variaciones culturales y hasta fluctuaciones diarias. Hay días en los que estás más descansado y tu memoria de corto plazo parece llegar hasta 9 ítems. Otros días, con fatiga o distracción, apenas logras sostener 5. Pero lo sorprendente es que en conjunto, la mayoría de la población mundial se mantiene dentro de ese rango estrecho. El impacto de este descubrimiento se extendió mucho más allá de la psicología. Influyó en el diseño de teléfonos, de menús en computadoras, incluso en la forma en que los profesores organizan los contenidos en clase. Sabemos que los humanos procesamos mejor la información cuando se presenta en bloques de 7 elementos aproximadamente. Más de eso resulta difícil de retener en un solo vistazo. Volvamos a los ejemplos prácticos. Si intentas memorizar esta lista: manzana, plátano, fresa, uva, melón, kiwi, naranja, verás que resulta sencillo. Son 7 elementos, y la mayoría de las personas puede recordarlos con facilidad durante unos segundos. Pero si añado 3 más: pera, cereza, sandía,
el reto aumenta. Ahora la lista tiene 10, y lo más probable es que al intentar repetirla te equivoques en alguno. El límite se hace sentir. Este fenómeno se nota también en la música. Muchas canciones populares usan frases melódicas que se repiten en grupos de alrededor de 7 notas, porque son fáciles de recordar. El propio lenguaje, con sus frases cortas y su gramática, parece adaptarse a las limitaciones de la memoria de corto plazo. Es como si la cultura hubiera aprendido intuitivamente a organizar la información en bloques compatibles con nuestro número mágico. Hay algo casi poético en esto. Un rango tan específico, tan humano, que nos acompaña en todo. En las conversaciones, en los teléfonos, en las canciones. Es como una huella invisible que marca nuestro modo de vivir. Por supuesto, no todo queda fijo. Existen estrategias para extender este límite. Y con práctica podemos aprender a manipularlo. Pero antes de entrar en esos trucos, vale la pena recordar que el número mágico 7 más menos 2 no es un defecto ni una carencia. Es más bien una señal de cómo funciona nuestra mente de manera natural. Nos recuerda que no podemos con todo al mismo tiempo, que necesitamos organizar, seleccionar y dar forma a la información para no perdernos en el caos. Así que la próxima vez que intentes recordar una lista de cosas y te sorprendas olvidando alguna, no lo veas como un fallo personal. Es simplemente tu cerebro trabajando dentro de los márgenes de su diseño. Y, en cierto modo, es tranquilizador saber que casi todos compartimos esa misma limitación, que nuestras mentes siguen un patrón común, pero no todo queda fijo. Podemos engañar a este límite. Cuando George Miller describió el número mágico 7 más menos 2, no solo habló de un límite, también señaló una curiosa salida, la posibilidad de expandirlo mediante lo que llamó agrupamiento o chunking en inglés. La idea era simple y a la vez poderosa. Aunque nuestra memoria de corto plazo no pueda manejar más de unos pocos elementos a la vez, esos elementos no siempre tienen que ser piezas pequeñas. Podemos reorganizar la información en bloques significativos y de esa manera transformar muchos ítems en unos pocos. Piensa en una larga secuencia de números como esta: 1, 9, 8, 4, 1, 9, 9, 5, 1, 9, 9, 9, 12 dígitos en total. Si intentas recordarlos tal cual, es casi seguro que se volverán un enredo. Tu memoria de corto plazo, con su capacidad limitada, no podrá sostener tantos elementos sueltos. Pero observa lo que ocurre si los agrupamos. 1984, 1995, 1999. De pronto, esos 12 números se convierten en 3 unidades fáciles de retener, porque cada grupo corresponde a una fecha reconocible. Lo que antes era imposible, ahora se vuelve manejable. Este es el corazón del chunking. Convertir lo complejo en algo simple mediante la organización. No se trata de aumentar mágicamente el espacio de la memoria de corto plazo, sino de utilizarlo con inteligencia. Si la bandeja solo permite sostener 7 platos, entonces lo que hacemos es colocar varios alimentos dentro de un mismo plato. Así, la memoria no los ve como elementos separados, sino como un conjunto coherente. El agrupamiento se da de manera espontánea en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando recordamos números de teléfono, es raro que alguien los diga como una larga secuencia de 10 dígitos. En cambio, solemos dividirlos en bloques. 3 cifras, luego otras 3, y finalmente 4. Este formato no es casualidad. Está diseñado para aprovechar la capacidad limitada de la memoria de corto plazo. Al presentarlo en unidades más pequeñas, resulta mucho más fácil de retener. Otro caso está en el aprendizaje de idiomas. Cuando un estudiante se enfrenta a nuevas palabras, al principio parecen fragmentos aislados, difíciles de retener, pero con la práctica, el cerebro empieza a agrupar. Por ejemplo, en inglés, once upon a time
No se memoriza como 4 palabras separadas, sino como una sola frase, un bloque de sentido que significa érase una vez. El cerebro aprende a ver esas 4 piezas como una unidad y así libera espacio para otras. En la música ocurre algo similar. Un pianista principiante puede sentir que cada nota es un mundo aparte, imposible de coordinar. Pero con la práctica, las notas se agrupan en acordes y compases. Lo que antes eran 10 movimientos individuales, se convierten en una sola figura rítmica. Así es como los músicos logran tocar secuencias complejas sin saturar su memoria. No recuerdan nota por nota, sino bloques de melodía. El agrupamiento también aparece en los deportes. Piensa en un jugador de ajedrez experimentado. Cuando mira el tablero, no ve 32 piezas sueltas, cada una independiente. Reconoce patrones. Un gambito, una defensa siciliana, una estructura de peones. Cada patrón es un bloque, y eso le permite procesar la partida con rapidez. Un principiante, en cambio, se siente abrumado porque intenta recordar pieza por pieza. El maestro agrupa, el novato fragmenta, incluso en tareas cotidianas. Usamos esta estrategia sin darnos cuenta. Cuando alguien te dicta una lista de compras, leche, pan, queso, jamón, tomates, lechuga, cebollas, zanahorias, manzanas, plátanos, fresas, lo normal es que no intentes retener 10 elementos sueltos. En lugar de eso, los agrupas en categorías. Piensas, lácteos, leche, queso, jamón, panadería, pan, verduras, tomates, lechuga, cebollas, zanahorias, frutas, manzanas, plátanos, fresas. Así, en lugar de 10 cosas, tu memoria maneja 4 bloques. Mucho más fácil de recordar cuando caminas por el supermercado. Lo fascinante del chunking es que aprovecha la forma en que nuestro cerebro busca patrones y significados. No nos gusta ver datos aislados. Tendemos a organizarlos. Al hacerlo, los convertimos en unidades con sentido. Y ese sentido es lo que permite que pasen del frágil espacio de la memoria de corto plazo a los archivos más duraderos de la memoria de largo plazo. De hecho, muchas técnicas de estudio se basan en esta idea. Cuando los estudiantes preparan un examen, en lugar de memorizar párrafos enteros de información, los dividen en esquemas o mapas conceptuales. Cada bloque representa un conjunto de ideas relacionadas. En la práctica, no recuerdan palabra por palabra, sino la estructura general, y desde ahí reconstruyen el contenido. El agrupamiento también es fundamental en la tecnología y el diseño. Los menús de las computadoras, por ejemplo, suelen organizar las opciones en grupos de alrededor de 7 elementos. Si un menú tuviera 15 o 20, el usuario se sentiría perdido. En cambio, al dividirlo en bloques, el diseño se adapta mejor a la memoria humana. Lo mismo ocurre con los números de identificación, como los de las tarjetas de crédito. Se presentan en bloques de 4, porque así resulta más fácil verificarlos y recordarlos. Incluso en la cultura popular vemos ejemplos de chunking. Las matrículas de los automóviles suelen tener combinaciones de letras y números que, al estar agrupadas, resultan más manejables. Lo mismo pasa con las contraseñas. Una larga secuencia de caracteres es difícil de retener, pero si se organiza en pequeños bloques, como Sol Casa 2025, se vuelve mucho más accesible. Podemos ver el chunking como una herramienta que nos permite estirar los límites del 7 más menos 2. No elimina la restricción, pero la hace más llevadera. Es como tener una maleta pequeña y aprender a doblar la ropa de tal manera que quepa más dentro. La capacidad de la maleta no cambia, pero la manera en que organizamos su contenido marca la diferencia. Un detalle interesante es que los bloques no tienen un tamaño fijo. Dependen del conocimiento previo y de la familiaridad que tengamos con el material. Para alguien que sabe mucho de historia, Primera Guerra Mundial,
es un solo bloque cargado de información. Fechas, batallas, personajes. Para otra persona, en cambio, puede ser una colección de datos aislados difíciles de conectar. Lo mismo ocurre en la música, en el deporte o en cualquier disciplina. Cuanto más conocimiento tienes, más grandes son tus bloques. Y eso significa que tu memoria de corto plazo se vuelve más eficiente. Este principio explica por qué los expertos parecen recordar tanto más que los novatos. No es que tengan una memoria mágica, sino que organizan la información en bloques más grandes y significativos. Su experiencia les permite comprimir muchos datos en una sola unidad. Es como si hablaran en un idioma que reduce frases enteras a una palabra. En la vida cotidiana, el agrupamiento nos acompaña constantemente. Piensa en las placas de los automóviles, que suelen tener combinaciones como ABC 123. En lugar de 6 caracteres sueltos, los recordamos como 2 bloques, letras y números. O en las canciones infantiles que repiten secuencias de rimas, lo que permite a los niños memorizarlas con facilidad. En todos esos casos, el truco está en organizar. Al comprender esta estrategia, podemos aplicarla de forma consciente. Por ejemplo, si necesitas dar una presentación y recordar varios puntos clave, en lugar de memorizarlos como 10 frases distintas, puedes agruparlos en 3 o 4 temas generales. Así no solo te resultará más fácil recordarlos, sino que también los podrás comunicar con mayor claridad. Lo mismo ocurre con el aprendizaje de nombres. Si conoces a varias personas en una fiesta, puedes agrupar mentalmente sus nombres en función de una categoría. Los 3 que trabajan en informática, las 2 que vienen de la misma ciudad. Cada grupo se convierte en un bloque, y eso facilita el recuerdo. En resumen, el chunking es una de las estrategias más naturales y efectivas que tenemos para expandir los límites de la memoria de corto plazo. Nos permite tomar una secuencia de elementos caóticos y transformarla en un conjunto ordenado y significativo. Y en ese orden está la clave. Lo que tiene sentido, lo que forma parte de un patrón, es mucho más fácil de retener que lo que está fragmentado. Así, el número mágico de Miller deja de ser una barrera rígida y se convierte en un desafío creativo. No podemos escapar al 7 más menos 2, pero podemos jugar con la forma de organizar lo que cabe dentro. Esa es la verdadera magia del agrupamiento. Transformar muchos en pocos y lo complejo en lo simple. Y aquí surge la pregunta siguiente. Si podemos organizar la información en bloques, ¿qué otros factores influyen en que nuestra memoria de corto plazo funcione mejor o peor? El estrés, la fatiga, las distracciones, todos ellos tienen un impacto decisivo. La memoria de corto plazo, con su límite del 7 más menos 2, ya de por sí es frágil y vulnerable. Pero más allá de su capacidad natural, existen factores que pueden fortalecerla o debilitarla. El estado en que te encuentres, el ambiente que te rodea y la manera en que usas tu atención influyen directamente en lo que logras retener durante esos breves segundos. Uno de los factores más conocidos es el estrés. Cuando te encuentras bajo presión, tu mente parece dispersarse. Imagina que alguien te dicta un número importante y en ese mismo instante recibes un mensaje urgente en el teléfono. Sientes cómo se acelera tu corazón, cómo tu respiración se vuelve más corta. El número que acababas de repetir en silencio se esfuma de golpe, como si nunca lo hubieras escuchado. El estrés actúa como una ráfaga de viento que borra la pizarra de tu memoria de corto plazo. Esto tiene una explicación biológica. Ante el estrés, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias preparan al organismo para reaccionar rápidamente, pelear, huir, protegerse, pero a costa de desviar recursos que normalmente usarías para procesar y retener información. La atención se vuelve más estrecha, enfocada en la amenaza, y la memoria inmediata sufre. Es por eso que en un examen, en una entrevista laboral o en una situación tensa,
Es común olvidar datos que en un ambiente tranquilo recordarías sin esfuerzo. Otro enemigo poderoso de la memoria de corto plazo son las distracciones. Piensa en la escena cotidiana de estar en la cocina, recordando que ibas a buscar la sal. En ese momento alguien te habla o escuchas un sonido desde otra habitación. Pierdes el hilo y, de pronto, te preguntas, ¿a qué venía yo aquí? La información había quedado en tu memoria de corto plazo, lista para guiarte durante unos segundos, pero la interrupción la borró antes de que pudiera transformarse en acción. Las distracciones funcionan como un segundo borrador que pasa por encima de lo que acababas de escribir en tu pizarra mental. Cada vez que un nuevo estímulo llama tu atención, ocupa el lugar de lo que estabas reteniendo. Dado que la memoria de corto plazo solo puede sostener unos pocos elementos a la vez, la entrada de uno nuevo suele desplazar a otro. Así, en un ambiente lleno de estímulos, notificaciones, conversaciones, ruidos de fondo, resulta mucho más difícil mantener una secuencia de información. La fatiga es otro factor crucial. Cuando el cuerpo y la mente están cansados, la memoria de corto plazo se debilita. Has experimentado esto seguramente al final de un día largo, cuando intentas recordar lo que acababas de leer en un mensaje y descubres que tu mente no lo retuvo. El cansancio reduce la capacidad de atención y hace que la pizarra mental se vuelva aún más borrosa de lo habitual. La falta de sueño, en particular, tiene efectos muy marcados. Dormir es esencial para consolidar recuerdos y mantener el cerebro en equilibrio. Cuando no duermes bien, tu memoria de corto plazo funciona de manera errática. Puedes retener algunos ítems por un instante, pero la probabilidad de perderlos aumenta. Por eso, tras una noche de insomnio, las tareas más simples, como seguir instrucciones o recordar una lista corta, se convierten en un desafío. La multitarea merece una mención especial. Vivimos en un mundo que a menudo nos exige hacer varias cosas a la vez. Responder un mensaje mientras escuchas a alguien. Leer un correo mientras participas en una reunión. Sin embargo, el cerebro humano no está diseñado para dividir la memoria de corto plazo entre múltiples frentes. Lo que en realidad ocurre es que alternamos la atención muy rápido y en cada cambio perdemos parte de la información anterior. Es como intentar equilibrar varios platos girando al mismo tiempo. En cuanto mueves tu mano para sostener uno, otro empieza a tambalearse. Un ejemplo cotidiano de esto se ve al conducir. Imagina que estás manejando y, al mismo tiempo, conversas con alguien en el asiento del copiloto mientras tu teléfono vibra en el bolsillo. En ese instante, tu memoria de corto plazo recibe estímulos de 3 frentes: la carretera, la conversación y la curiosidad por el mensaje. El resultado es que alguno de esos 3 elementos pierde prioridad. Tal vez te distraes y olvidas el último detalle de la conversación, o pasas por alto una señal en el camino. La memoria inmediata no puede atenderlo todo con la misma claridad. Algo parecido ocurre cuando intentas leer un texto mientras miras la televisión. Tu memoria de corto plazo alterna entre lo que lees y lo que escuchas, pero no logra retener ambos de manera efectiva. Cuando regresas a la lectura, descubres que olvidaste la frase anterior, y cuando prestas atención al programa, pierdes el hilo de la historia. Esto no es falta de habilidad personal, sino un reflejo de los límites naturales de la memoria inmediata. No todas las influencias son negativas. También existen factores que pueden fortalecer la memoria de corto plazo. El interés, por ejemplo, juega un papel fundamental. Si lo que recibes te resulta significativo o emocionante, es más probable que lo retengas. Una canción que te gusta puede quedarse en tu mente aunque la escuches solo una vez, mientras que un número de teléfono irrelevante se borra de inmediato. La emoción actúa como pegamento que fija temporalmente la información. La repetición consciente es otro recurso. Cuando repasas un dato varias veces, le das más tiempo para permanecer en tu memoria de corto plazo. Piensa en cómo recuerdas una dirección que te acaban de dar. Si la repites mentalmente mientras caminas, la mantienes activa. Este repaso no garantiza que se convierta en un recuerdo a largo plazo,
pero sí que dure más allá de los pocos segundos que tendría de vida sin tu esfuerzo. El contexto también influye. Recordar una lista de palabras es más fácil si se relacionan entre sí que si están completamente desconectadas. Si te digo mesa, silla, sofá, lámpara, cama, tu memoria de corto plazo lo maneja mejor porque son objetos de una misma categoría, muebles. En cambio, si digo mesa, nube, teléfono, foca, guitarra, la lista se vuelve más difícil. El cerebro necesita encontrar sentido, y cuando lo encuentra, la retención mejora. La práctica y la experiencia también hacen su aporte. Una persona que se entrena en juegos de memoria o que practica un deporte que requiere concentración desarrolla estrategias para lidiar con los límites naturales de su memoria de corto plazo. No significa que rompa el rango del 7 más menos 2, pero sí que aprende a organizar mejor lo que entra en ese espacio. En la vida diaria, todos hemos vivido ejemplos claros de estos factores en acción. Estás cocinando, recuerdas que necesitas agregar sal, pero justo suena el timbre. Atiendes la puerta, intercambias unas palabras, y al regresar a la cocina ya no recuerdas si habías puesto sal o no. La interrupción borró lo que tu memoria de corto plazo estaba sosteniendo. O piensas en la típica situación de estar hablando por teléfono, apuntando un número en un papel. Alguien entra en la habitación y te pregunta algo banal. ¿Quieres té o café? En ese instante, el número desaparece, como si hubiera caído por una grieta. Tu memoria de corto plazo no pudo sostener ambas cosas a la vez. Estos ejemplos nos recuerdan lo delicado que es este sistema. La memoria de corto plazo no es una bóveda de acero, sino una pizarra de tiza expuesta al viento. Cualquier soplo, estrés, distracción, fatiga, multitarea puede borrar lo que estaba escrito. Sin embargo, esta vulnerabilidad también nos enseña a valorar la atención plena. Cuando te concentras en una sola tarea, le das a tu memoria de corto plazo el espacio que necesita para funcionar bien. Cuando reduces las distracciones y manejas el estrés, la bandeja se vuelve más estable. Y cuando respetas el descanso, tu memoria recupera su frescura natural. Así que no se trata solo de aceptar los límites del 7 más menos 2, sino de comprender que esos límites se vuelven más estrechos o más flexibles según el estado en que nos encontremos. En un día tranquilo y descansado, puedes llegar a recordar hasta 9 elementos. En un día caótico y agotador, apenas 5. Somos organismos vivos, no máquinas estáticas, y nuestra memoria refleja esa condición. Con esto en mente, podemos avanzar un paso más. Ya entendemos qué es la memoria de corto plazo, cómo funciona y qué factores la afectan. Pero todavía falta explorar un concepto clave que la amplía y la transforma: la memoria de trabajo. Ese espacio donde no solo almacenamos información, sino que también la manipulamos y la usamos para razonar. Hasta ahora hemos hablado de la memoria de corto plazo como si fuera una pequeña sala de espera donde se sostienen unos pocos elementos durante un instante. Pero con el tiempo, los psicólogos comenzaron a darse cuenta de que esa descripción se quedaba corta. La memoria inmediata no solo guarda información de manera pasiva, también la manipula, la combina y la transforma en el mismo momento en que la usamos. Fue así como nació un concepto más amplio y dinámico: la memoria de trabajo. La idea de que la memoria no es solo un contenedor temporal empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX. Cada vez resultaba más evidente que, al resolver tareas cotidianas, nuestra mente no se limitaba a sostener datos, sino que los movía, los reorganizaba y los utilizaba activamente. Por ejemplo, cuando sumas mentalmente 37 más 25, no basta con recordar ambos números. Tienes que separarlos en decenas y unidades. Sumar primero 7 más 5, llevarte una decena y luego añadirla a las decenas. Todo ese proceso ocurre en cuestión de segundos, dentro de un espacio mental flexible. Ese espacio es la memoria de trabajo.
Uno de los psicólogos que mejor desarrolló esta idea fue Alan Baddeley. En la década de 1970, propuso un modelo que revolucionó la comprensión de cómo funciona la memoria inmediata. Según él, no se trataba de un único cajón donde se guardaba todo, sino de un sistema compuesto por varias partes que colaboran entre sí, como los miembros de una pequeña orquesta. Cada uno cumple una función específica, y juntos logran que podamos razonar, resolver problemas y comprender el mundo en tiempo real. En el modelo de Baddeley destacan tres componentes principales: el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. El bucle fonológico se encarga de todo lo relacionado con los sonidos y el lenguaje. Es como un grabador interno que retiene palabras y números durante unos segundos, permitiéndonos repetirlos o transformarlos. Cuando alguien te dicta un número de teléfono y lo repites en silencio para no olvidarlo, estás usando tu bucle fonológico. Este sistema tiene dos partes: un almacén fonológico, que guarda los sonidos por un instante, y un proceso de repaso articulatorio, que los refresca cada vez que los repites mentalmente. Es como tener una cinta magnética que se borra rápido, pero que puedes volver a grabar si la haces sonar una y otra vez. La agenda visoespacial, en cambio, se ocupa de la información visual y de la localización de objetos en el espacio. Es la que te permite recordar dónde dejaste las llaves mientras buscas la chaqueta, o mantener en mente la posición de las piezas al jugar ajedrez. También es la que usas cuando tratas de imaginar cómo encajarán los muebles en una habitación, o cuando resuelves un rompecabezas mentalmente. Esta agenda funciona como una pizarra donde dibujas mapas y figuras, sosteniéndolos lo suficiente para poder manipularlos. El ejecutivo central es la parte más compleja y a la vez la más difícil de definir. Se le describe como el director de orquesta, el que coordina todo lo demás. No almacena información en sí mismo, pero decide qué atender, qué ignorar, qué enviar al bucle fonológico y qué a la agenda visoespacial. También es el que reparte los recursos de atención cuando realizamos varias tareas. Si el bucle fonológico es como un grabador y la agenda visoespacial como una pizarra, el ejecutivo central es quien decide qué grabar y qué dibujar en cada momento. Más adelante, Baddeley añadió un cuarto componente a su modelo: el buffer episódico, un espacio donde la información de distintas fuentes se combina para crear representaciones más completas. Gracias a él, podemos integrar lo que escuchamos con lo que vemos y lo que recordamos de experiencias pasadas. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia y logras imaginarla con detalles, estás usando ese buffer episódico para unir palabras, imágenes y emociones en un todo coherente. Este modelo nos ayuda a comprender que la memoria de trabajo no es un lugar fijo, sino un proceso activo. No se limita a sostener elementos sueltos, sino que los organiza en estructuras que nos permiten razonar. Es como si tu mente tuviera un escritorio pequeño donde puedes colocar unas cuantas hojas. En ese escritorio no solo dejas las hojas quietas, sino que las comparas, las mueves y escribes encima de ellas. La limitación sigue ahí: el escritorio no es infinito, pero dentro de ese espacio reducido ocurren operaciones esenciales para el pensamiento. Un ejemplo claro es cuando resuelves un cálculo mental. Si te pido multiplicar 14 por 3 sin usar lápiz ni papel, probablemente lo harás en dos pasos. Primero, 3 por 4, que da 12, te llevas una decena. Luego, 3 por 1, que da 3, y sumas la decena que llevabas. Obtienes 42. Todo ese proceso ocurre en tu memoria de trabajo. No solo guardas los números, sino que los manipulas en el orden correcto. Otro ejemplo cotidiano: leer un párrafo largo y entenderlo. Mientras avanzas en la lectura, tu memoria de trabajo retiene las frases anteriores, las conecta con la actual y construye el sentido general. Si se interrumpe esa retención, el texto pierde coherencia y tienes que retroceder para recuperar el hilo. El aprendizaje depende en gran medida de esta memoria. Cuando estudias un tema nuevo,
La información se mueve primero por la memoria de trabajo, que la organiza en bloques antes de enviarla a la memoria de largo plazo. Por eso, el entrenamiento de la memoria de trabajo se considera clave en la educación y en el desarrollo de habilidades cognitivas. Pero hay algo que conviene recordar. Al igual que la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo también es limitada. No podemos mantener demasiadas operaciones a la vez en nuestra mente. Por eso, si intentas resolver un cálculo complicado mientras alguien te habla, es probable que termines perdiendo el hilo de uno de los dos. El ejecutivo central, por hábil que sea, tiene un ancho de banda reducido. Sin embargo, esas limitaciones no deben verse como un defecto. Al contrario, son parte de la forma en que nuestra mente se equilibra entre simplicidad y complejidad. La memoria de trabajo actúa como un puente entre lo que percibimos ahora y lo que recordamos del pasado. Gracias a ella podemos planear, anticipar y tomar decisiones. Un detalle fascinante es que este sistema se activa incluso en situaciones muy simples. Cuando te dan una dirección, como ve hasta la plaza, gira a la derecha y entra en la segunda calle. No solo guardas esas palabras unos segundos, también las transformas en una representación espacial dentro de tu mente, como si dibujaras un mapa improvisado. Y mientras caminas, tu ejecutivo central revisa el mapa y lo ajusta según lo que ves. Esa combinación de lenguaje y espacio es posible gracias a la memoria de trabajo. Este concepto ha cambiado la manera en que entendemos el pensamiento humano. Antes, se creía que la memoria inmediata era solo una etapa breve antes de la memoria de largo plazo. Ahora sabemos que es mucho más. Un laboratorio mental en miniatura donde experimentamos con ideas y soluciones, y así llegamos a una conclusión interesante. La memoria de trabajo es lo que nos permite ir más allá del simple presente. Nos da la capacidad de sostener varias piezas de información, compararlas y producir algo nuevo. Es el origen del razonamiento, de la creatividad y de la planificación. Sin ella, estaríamos atrapados en una secuencia interminable de instantes, incapaces de relacionarlos entre sí. Hay una pregunta que surge con naturalidad cuando hablamos de la memoria de corto plazo. ¿Por qué no podemos recordar 20 cosas al mismo tiempo? ¿Por qué nuestra mente se queda atrapada en ese rango del 7 más menos 2 y no nos permite almacenar decenas de elementos simultáneamente? A primera vista, parecería más ventajoso tener una memoria ilimitada, como la de un ordenador con terabytes de capacidad disponible. Sin embargo, la evolución rara vez desperdicia energía en lo innecesario. Si nuestra mente funciona con un límite tan estrecho, es porque ese límite tuvo y sigue teniendo un valor adaptativo profundo. Para entenderlo, pensemos en lo que ocurriría si pudiéramos recordar 20 cosas a la vez con la misma intensidad. Nuestra mente estaría constantemente saturada. Cada conversación, cada detalle del entorno, cada estímulo que percibimos nos invadiría sin pausa. Sería como abrir 20 pestañas en un navegador al mismo tiempo y esperar que todas carguen a máxima velocidad. El resultado no sería mayor eficiencia, sino bloqueo. Una sobrecarga que impediría tomar decisiones rápidas. La memoria de corto plazo, con su capacidad limitada, actúa como un filtro natural. Nos obliga a priorizar lo que realmente importa en cada momento. Esa selección es fundamental para la supervivencia. En un entorno natural, lo esencial no es retener cada hoja moviéndose con el viento, cada sonido lejano o cada olor pasajero. Lo crucial es enfocar la atención en aquello que puede significar alimento, refugio o peligro. Imaginemos a nuestros antepasados en la sabana africana. Estaban rodeados de estímulos: el crujido de ramas, el vuelo de aves, el olor de la hierba, el calor del sol. Entre todo ese caos sensorial, debían ser capaces de centrarse en lo relevante. Si un depredador se movía entre los arbustos, esa señal debía destacarse por encima de las demás.
Una memoria ilimitada habría hecho que todos los detalles tuvieran el mismo peso, y con ello habría resultado mucho más difícil reaccionar con rapidez. El límite del 7 más menos 2 es en realidad un mecanismo de protección. Al mantener un número reducido de elementos en la memoria de corto plazo, el cerebro evita colapsar bajo una avalancha de estímulos. Así se asegura de que podamos tomar decisiones eficaces en cuestión de segundos. La ventaja adaptativa también se observa en la capacidad de planificar acciones inmediatas. Pensemos en la tarea de preparar un refugio improvisado con ramas y hojas. Para hacerlo, basta con retener unas pocas instrucciones en la mente, elegir el lugar, colocar la estructura principal, añadir la cobertura. 3 pasos claros, fáciles de manejar. Si la memoria intentara abarcar 20 instrucciones simultáneas, lo más probable es que ninguna se completara bien. El límite entonces nos ayuda a simplificar la acción y a concentrarnos en lo esencial. Otro ejemplo está en la caza. Un grupo de cazadores necesitaba coordinarse, observar a la presa, prever sus movimientos. Retener demasiada información a la vez habría dispersado la atención. Lo efectivo era mantener en mente unas pocas señales clave: la dirección del viento, la posición de los compañeros, el comportamiento del animal. Con eso bastaba para actuar. Incluso hoy, en situaciones modernas, el límite sigue teniendo sentido. Al conducir un automóvil, por ejemplo, no necesitamos recordar cada detalle del paisaje, sino solo unos cuantos elementos vitales: la velocidad, la posición de los otros coches, las señales de tránsito. Si intentáramos retener cada árbol, cada persona en la vereda, cada cartel en las tiendas, el cerebro colapsaría. El límite nos mantiene enfocados en lo que realmente garantiza la seguridad. Este rasgo también tiene relación con la economía de energía del cerebro. Recordar consume recursos biológicos. Cada neurona que se activa, cada sinapsis que mantiene información, implica gasto de glucosa y oxígeno. Una memoria de corto plazo ilimitada requeriría muchísima más energía de la que un organismo puede permitirse. Al mantener un rango estrecho, el cerebro equilibra eficacia y eficiencia. Sostiene lo necesario, sin derrochar. Hay algo profundamente humano en esta limitación. Nos recuerda que no estamos hechos para abarcarlo todo, sino para elegir. La vida no se trata de registrar cada detalle, sino de priorizar los que tienen sentido en el momento presente. La memoria de corto plazo, con su capacidad restringida, es como un pequeño escenario donde solo caben unos pocos actores, y son esos actores los que deciden la dirección de la obra. Curiosamente, este límite también ha moldeado la cultura. El lenguaje, por ejemplo, parece adaptarse a la capacidad de la memoria. Las frases suelen organizarse en bloques de unas pocas palabras, fáciles de retener. Los discursos efectivos dividen la información en unidades manejables, porque saben de manera intuitiva que el oyente no puede procesar 20 ideas al mismo tiempo. La retórica, la música, incluso el diseño de herramientas digitales, todo parece estar marcado por esa frontera invisible. Algunas investigaciones sugieren que, más allá de la supervivencia inmediata, el límite del 7 más menos 2 favoreció la cooperación social. En un grupo, poder retener unas pocas reglas compartidas: quién hace qué, dónde se encuentra el refugio, cuáles son los peligros principales, era suficiente para coordinarse. Una memoria ilimitada habría saturado al individuo con detalles, pero no necesariamente habría mejorado la cohesión del grupo. Podríamos decir entonces que nuestra mente encontró un equilibrio: recordar lo suficiente para actuar y adaptarse, pero no tanto como para distraerse con lo irrelevante. El límite nos mantiene funcionales, nos obliga a vivir el presente con atención selectiva, a elegir qué entra en ese espacio breve y qué queda afuera. En este sentido, el número mágico no es un defecto, sino una ventaja evolutiva.
Nos recuerda que la memoria no es un archivo imparcial, sino un mecanismo afinado por la supervivencia. Y esa supervivencia depende menos de acumular y más de discernir. Así, el hecho de no poder recordar 20 cosas al mismo tiempo es, paradójicamente, lo que nos permite vivir con eficacia. No somos máquinas de datos, somos seres que priorizan, que destacan lo importante entre el ruido. Esa es la verdadera utilidad del límite: protegernos de la saturación y guiarnos hacia lo esencial. Con esta visión más amplia, podemos dar un paso más, porque la memoria no solo tiene valor adaptativo, también condiciona la manera en que aprendemos y construimos conocimiento. El límite del 7 más menos 2 no solo afecta la supervivencia, sino también la educación, la creatividad y la forma en que almacenamos lo que aprendemos día tras día. Aprender es, en gran medida, un arte de la memoria. Cada vez que incorporamos un nuevo conocimiento, lo que hacemos es pasar de la percepción inmediata a la memoria de corto plazo. Y desde allí, si logramos organizarlo bien hacia la memoria de largo plazo, en este viaje, el límite del 7 más menos 2 actúa como una frontera invisible pero decisiva. No podemos aprender de golpe 20 conceptos sin que se nos escapen por las grietas de la memoria. La mente necesita que la información se presente en pequeñas dosis, en unidades manejables, y cuando esto ocurre, el aprendizaje se vuelve mucho más efectivo. Es como si nuestra memoria fuera una bandeja pequeña. Si intentamos colocar demasiadas piezas al mismo tiempo, algunas caerán, pero si vamos sirviendo los elementos de a pocos, en bloques bien organizados, la bandeja los sostiene sin problemas. En la práctica educativa, esto significa que todo lo que enseñamos o aprendemos debe respetar los límites naturales de la memoria. Un temario extenso no puede abordarse como un bloque único, porque la memoria de corto plazo no tiene capacidad para procesarlo de golpe. En cambio, al dividirlo en fragmentos más pequeños, cada uno dentro del rango del 7 más menos 2, los estudiantes pueden asimilarlo paso a paso. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que tienes que estudiar los países de Europa. Si intentas memorizar de una sola vez más de 40 nombres, tu memoria de corto plazo colapsará. Pero si los agrupas en regiones nórdicos, bálticos, balcánicos, mediterráneos, centrales, cada grupo se convierte en un bloque, y dentro de ese bloque puedes trabajar con listas de 6 o 7 países. De este modo, lo que parecía una tarea imposible se vuelve alcanzable. Esto explica por qué los buenos docentes suelen estructurar sus clases en secciones breves. Saben, quizá de manera intuitiva, que sus alumnos no pueden sostener 20 ideas simultáneas. Por eso dividen los contenidos en bloques, cada uno con un número limitado de conceptos. Luego los repiten, los relacionan y los conectan para que logren pasar a la memoria de largo plazo. La repetición, de hecho, es otra estrategia que se apoya en el límite del 7 más menos 2. Cuando repetimos un dato varias veces, lo mantenemos activo en la memoria de trabajo, aumentando las probabilidades de que se consolide. Un profesor que retoma la idea principal en distintos momentos de la clase no lo hace por insistir, sino porque sabe que así se refuerza el puente entre corto y largo plazo. El aprendizaje de idiomas es un terreno donde este límite se ve con claridad. Un estudiante no puede aprender 100 palabras nuevas en un solo día y retenerlas todas, pero sí puede aprender 7, repasarlas, usarlas en frases y reforzarlas al día siguiente. Con el tiempo, esas pequeñas unidades se van acumulando y forman un vocabulario más amplio. El secreto no está en la cantidad de golpe, sino en la constancia de pequeñas dosis que respetan la capacidad natural de la memoria. Las técnicas de estudio modernas, como los mapas conceptuales o las tarjetas de memoria flashcards, se basan en este principio. Cada tarjeta contiene una idea concreta, fácil de retener. Al revisar varias tarjetas en secuencia, el estudiante organiza la información en bloques, en lugar de enfrentarse a una masa confusa de datos. Así,
La memoria de corto plazo puede procesarla y enviarla poco a poco a la memoria de largo plazo. La enseñanza de las matemáticas también refleja este límite. Al aprender a sumar o multiplicar, no se presentan operaciones complejas desde el inicio. Primero se trabajan pequeños pasos. Reconocer los números, sumar cifras simples, memorizar las tablas de multiplicar. Cada paso está dentro del rango de la memoria de corto plazo. Una vez consolidados, se combinan en operaciones más complejas. Sin ese orden gradual, el aprendizaje se volvería inabarcable. La música nos ofrece otro ejemplo hermoso. Un aprendiz de guitarra no comienza con una sinfonía entera. Empieza con acordes básicos, 3 o 4 posiciones que caben perfectamente en la memoria de corto plazo. Luego combina esos bloques en progresiones y más tarde en canciones completas. Lo mismo ocurre en la danza, donde las coreografías se aprenden en fragmentos cortos, repetidos una y otra vez, hasta que se encadenan en una secuencia larga. Este límite también explica por qué muchas personas encuentran difícil concentrarse en presentaciones o conferencias muy cargadas. Si un expositor presenta 20 conceptos en fila sin pausa, el público se pierde inevitablemente. Solo quedarán en la memoria los primeros y los últimos, mientras que el resto se desvanecerá. En cambio, cuando la exposición se organiza en bloques claros, con ejemplos y resúmenes intermedios, la memoria del oyente puede procesarla con éxito. En la vida cotidiana, aplicamos estas estrategias sin darnos cuenta. Cuando memorizamos una receta, no retenemos todos los ingredientes y pasos a la vez. Los dividimos. Primero los ingredientes principales, luego las cantidades, después el orden de la preparación. Cada bloque cabe en nuestra memoria de corto plazo y juntos construyen la totalidad de la receta. Algo similar ocurre en el trabajo. Un proyecto grande se descompone en tareas pequeñas, cada una dentro del rango manejable de la memoria. Así, paso a paso, se avanza sin perder de vista el objetivo. Es la forma natural en que los humanos transformamos lo complejo en posible. Este principio ha sido incluso aprovechado en el diseño de interfaces digitales. Los menús de aplicaciones suelen contener entre 5 y 9 opciones visibles, porque los diseñadores saben que ese es el rango que la memoria de corto plazo puede manejar cómodamente. Si un menú mostrara 20 opciones de golpe, los usuarios se sentirían abrumados y perderían eficacia. En resumen, aprender no significa volcar información sin límites, sino organizarla en fragmentos que respeten la capacidad de nuestra memoria. El límite del 7 más menos 2 no es un obstáculo, sino una guía. Nos dice, divide, organiza, repite. Y al hacerlo, el conocimiento se vuelve más accesible y duradero. Así, podemos ver que la memoria de corto plazo no solo afecta la supervivencia, sino también el modo en que enseñamos, estudiamos y transmitimos cultura. Todo aprendizaje efectivo, consciente o no, sigue esa regla. Presentar la información en bloques pequeños, reforzarla con repetición y conectarla con lo que ya sabemos. Con esta idea clara, estamos listos para explorar otro aspecto fascinante: los extremos y curiosidades de la memoria. Porque si bien todos compartimos un rango limitado, existen personas y casos excepcionales que parecen desafiarlo. Hasta aquí, hemos hablado de la memoria como si todos compartiéramos los mismos límites. Ese rango del 7 más menos 2 que parece marcar nuestra capacidad inmediata. Pero la realidad es que existen excepciones, curiosidades y casos extremos que muestran lo diversa y sorprendente que puede ser la memoria humana. Algunos individuos parecen tener capacidades extraordinarias, mientras que otros sufren limitaciones que nos recuerdan lo delicado que es este sistema. Uno de los fenómenos más llamativos son las personas con memoria excepcional, muchas de las cuales participan en competencias conocidas como campeonatos de memoria. En estos eventos, los concursantes se enfrentan a pruebas que parecen imposibles para la mayoría de nosotros. Recordar largas listas de números, secuencias de cartas de baraja, nombres y rostros de decenas de personas.
o incluso páginas enteras de texto. Sin embargo, con entrenamiento, logran hazañas que desafían nuestra intuición sobre los límites de la memoria. ¿Cómo lo hacen? La clave está en que no confían en la memoria de corto plazo de manera directa, sino que emplean estrategias avanzadas de agrupamiento y asociación. Una de las más famosas es el llamado Palacio de la Memoria, una técnica que se remonta a la antigua Grecia. Consiste en imaginar un espacio físico familiar, una casa, un templo, una calle conocida, y colocar mentalmente allí los elementos que se desean recordar. De este modo, cuando quieren repasar la información, recorren ese espacio en su imaginación y recuperan los recuerdos en orden. Un campeón de memoria no recuerda las 50 cartas de una baraja como ítems sueltos. En su mente, convierte cada carta en una imagen llamativa, un personaje, un objeto, una acción, y la coloca en un lugar específico de su palacio mental. Así, lo que sería imposible para nuestra memoria de corto plazo se convierte en una secuencia organizada de escenas visuales. El truco no es tener un cerebro distinto, sino aprovechar al máximo los recursos que todos poseemos. Estas habilidades muestran hasta qué punto la memoria puede entrenarse. Aunque el límite básico del 7+2 se mantiene, el ingenio humano encuentra formas de expandirlo mediante estrategias. Es como aprender a doblar la ropa de manera que quepa más en una maleta pequeña. La maleta no cambia, pero la organización sí. Otro caso curioso es el de la memoria eidética, más conocida popularmente como memoria fotográfica. Algunas personas, sobre todo niños, parecen tener la capacidad de retener imágenes con una claridad sorprendente durante varios segundos o minutos después de haberlas visto. Pueden describir con detalle una página de un libro, como si la tuvieran aún frente a los ojos, o recordar un dibujo complejo sin esfuerzo aparente. Sin embargo, la memoria eidética no es tan común como a veces se cree. La mayoría de los adultos no la conserva, y los estudios muestran que incluso en los niños, su duración es limitada. No es una fotografía perfecta e infinita, sino más bien un eco visual más nítido de lo habitual. Con el tiempo, ese eco también se desvanece. La idea de una memoria fotográfica absoluta, capaz de retener cada detalle para siempre, pertenece más al mito que a la ciencia. Aún así, la existencia de estos casos nos recuerda que la memoria tiene grados de variación y que no todos percibimos ni retenemos el mundo de la misma manera. Hay quienes recuerdan conversaciones completas palabra por palabra y quienes solo conservan la idea general. Hay quienes tienen facilidad para recordar rostros y quienes luchan con ello a pesar de su esfuerzo. Cada cerebro ilumina la ciudad de la memoria de forma distinta. En el extremo opuesto de la memoria excepcional, encontramos los trastornos de la memoria de trabajo, que afectan la vida diaria de millones de personas. Uno de los más conocidos es el déficit de atención, que no solo se relaciona con la capacidad de concentrarse, sino también con la memoria inmediata. Una persona con este trastorno suele tener dificultades para mantener en mente varios pasos al mismo tiempo. Por ejemplo, si recibe una instrucción con 3 partes, puede recordar la primera y olvidar las siguientes. Esto no es falta de inteligencia, sino un reflejo de cómo la memoria de trabajo se ve interrumpida por la dificultad de sostener la atención de manera constante. La amnesia es otro trastorno que pone de relieve lo frágil que es la memoria. Puede ser temporal o permanente, y sus causas van desde lesiones cerebrales hasta traumas emocionales. En algunos casos, la persona conserva intactos los recuerdos antiguos, pero no logra registrar los nuevos. Es como si el hipocampo encargado de consolidar la información hubiera dejado de funcionar como bibliotecario. Cada día se convierte en una especie de presente eterno, donde los recuerdos inmediatos no logran dar el salto hacia la permanencia. Existen, además, casos singulares como el de las personas con hipermnesia, una capacidad inusual
para recordar una cantidad enorme de detalles autobiográficos. Estos individuos pueden decirte qué hicieron un día cualquiera de hace 10 años, con quién hablaron y qué ropa llevaban. Aunque suena fascinante, en la práctica puede ser abrumador, porque no todas las memorias que guardamos son agradables. Recordar con excesiva nitidez cada detalle de la vida puede ser tan difícil como olvidar demasiado. También están los casos de amnesia selectiva, en los que ciertos recuerdos se bloquean mientras otros permanecen intactos. A menudo ocurre tras experiencias traumáticas. El cerebro, en un intento de protegerse, parece cerrar las puertas a ciertos pasajes de la memoria. Es una muestra de cómo las emociones y la supervivencia influyen en lo que se retiene y lo que se pierde. En el terreno de la neurociencia, se han documentado pacientes capaces de recordar largas listas de dígitos tras una sola exposición, pero que no podían mantener una conversación fluida sin olvidar lo que acababan de escuchar. Otros, en cambio, tenían dificultades para retener cualquier dato inmediato, pero conservaban intactos recuerdos de la infancia. Estas diferencias revelan que la memoria no es un bloque uniforme, sino un entramado de sistemas que pueden fallar o fortalecerse de manera independiente. Los extremos, tanto de memoria excepcional como de memoria debilitada, nos muestran la elasticidad y la vulnerabilidad de este proceso. En ellos se reflejan las maravillas y las fragilidades de nuestra mente. Quizá lo más llamativo de todo es que, en cualquiera de estos casos, la memoria no deja de ser parte de lo que nos define. Una persona con memoria prodigiosa, un niño con memoria eidética, un individuo con amnesia parcial o un campeón de memoria que ha entrenado su cerebro hasta límites insospechados, todos nos recuerdan que la memoria es un espejo de lo humano, diverso y complejo. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestros propios límites. Tal vez no recordemos 50 números en fila, ni podamos evocar con detalle cada día de nuestra infancia, pero sí tenemos la capacidad de seleccionar, organizar y dar sentido a lo que recordamos. Y en ese sentido, la memoria es menos una cuestión de cantidad que de significado. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre lo frágil y a la vez maravillosa que es nuestra memoria. Hemos recorrido un viaje tranquilo por los paisajes de la memoria. Empezamos preguntándonos qué es esa capacidad misteriosa que nos permite guardar y recuperar lo que vivimos. Descubrimos que no es un archivo frío, sino un proceso vivo, frágil y poderoso a la vez, que se extiende desde los primeros segundos de percepción sensorial hasta los recuerdos que nos acompañan toda la vida. Vimos cómo la memoria de corto plazo actúa como una pequeña sala de espera, capaz de sostener solo unos pocos elementos durante instantes breves. Aprendimos que su límite, el famoso 7 más menos 2, marca la frontera de lo que podemos retener en un momento dado. No es un número al azar, es una huella inscrita en nuestra mente, un reflejo de cómo estamos diseñados para priorizar lo esencial y dejar ir lo accesorio. Exploramos también cómo podemos engañar a ese límite mediante el agrupamiento, transformando muchos ítems en pocos bloques significativos. Descubrimos que el estrés, las distracciones y la fatiga pueden borrar de golpe lo que intentamos sostener, mientras que la atención plena, el descanso y el interés refuerzan esa frágil pizarra mental. Vimos cómo la memoria de trabajo nos permite no solo retener, sino manipular información en tiempo real, como un pequeño laboratorio donde se combinan pensamientos, cálculos y decisiones. Paseamos por las luces del cerebro, viendo cómo el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala se encienden en conjunto, como una ciudad nocturna que se ilumina para dar forma a nuestros recuerdos. Entendimos que este límite no es una debilidad, sino una ventaja evolutiva, una manera de evitar la sobrecarga, de enfocarnos en lo importante, de sobrevivir en entornos caóticos y de aprender con pasos pequeños y firmes. Nos maravillamos con los casos excepcionales, los campeones de memoria que entrenan palacios mentales,
los niños con memoria e idética, y también las personas que enfrentan trastornos que nos recuerdan lo delicado que es este sistema. Todo ello nos mostró que la memoria no es igual para todos, pero que en su diversidad late lo que nos hace humanos. Y ahora, al mirar hacia atrás, podemos responder a la pregunta inicial. ¿Por qué nuestra mente tiene ese límite tan curioso? Porque el límite no es una carencia, sino un equilibrio. No estamos hechos para recordarlo todo, sino para retener lo justo y necesario para vivir, aprender y soñar. Nuestra memoria es pequeña y selectiva en su corto plazo, pero infinita en su capacidad de dar sentido a lo que recordamos. Así llegamos al final de este recorrido. Espero que la calma de estas ideas te acompañe mientras te entregas al descanso. Buenas noches. Que descanses con la certeza de que tu mente guarda justo lo que necesita para vivir, aprender y soñar.